Tanto la parte placentaria, la parte fetal, para determinar cómo va a estar ese flujo. ¿Okay? Recuerda que en uno de los temas de la ecografía morfológica habíamos hablado de la circulación fetal, que tenía sus propias características, ¿verdad? Entonces, la circulación fetal va a ser aquella que vamos a estudiarla, ¿sí?, en este tema. El inicio del uso del Doppler color y energía ha significado que actualmente sea posible visualizar el flujo en muchos de los vasos sanguíneos fetales. Esto comprende la aorta, la vena cava, en realidad todos los vasos fetales los podemos estudiar. Obviamente, cada uno de los vasos nos va a dar el dato de un determinado territorio, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que queremos es que este desarrollo, ¿sí?, intrauterino fetal llegue sin ninguna consecuencia fatal o alguna mordida que pueda desarrollarse para este feto. Es posible que estudiemos la hemodinámica cardíaca y cardiopulmonar fetal, el estudio detallado de las cardiopatías congénitas y la función. Para hablar de circulación fetal, ya habíamos visto los aspectos que la van a hacer diferente a la de la. Y en este caso vamos a hablar de redistribución de flujo. ¿Qué se entiende? ¿Cuál es el concepto de redistribución de flujo? La redistribución del flujo va a ser una respuesta a una noxa. En este caso, la noxa va a ser la hipoxia, la falta de llegada de oxígeno al feto. ¿Sí? Cuando el feto, los receptores fetales perciben esto, van a hacer que mecanismos redireccionales hagan una mejor distribución del flujo sanguíneo a favor de tres estructuras nobles que va a tener el feto: cerebro, corazón y glándulas suprarrenales. Entonces, la redistribución del flujo es quitar algunos órganos para dar a otros. ¿Ok? Obviamente, las vísceras van a ser las más afectadas. ¿Por qué las glándulas suprarrenales? ¿Por qué creen? Porque estas glándulas suprarrenales son importantes para todos los fenómenos de crecimiento del feto. ¿Sí? No se olvide que estas van a ser responsables de la secreción de cortisol, ¿no? Entonces, ellas van a ser responsables de todo el desarrollo de preservación, tanto del cerebro como del corazón. ¿Sí? Son muy importantes las glándulas suprarrenales. Entonces, esta redistribución refleja los cambios morfológicos de, una vez que se ha detectado la hipoxia, va a haber una redistribución de flujo, ¿sí? Y obviamente que vamos a tener cambios intrafetales. Entonces, ahí recién vamos a poder decir que ese efecto está frente a una restricción de crecimiento intrauterino o restricción de crecimiento fetal, también llamado, ¿no? Mejor se entiende esto, pero también es esto que es restricción de crecimiento fetal. Entonces,
¿Cómo se va a detectar un cambio morfológico en la restricción de crecimiento? Cuando tengamos un crecimiento continuado de la cabeza y un abdomen relativamente pequeño. ¿Por qué habíamos dicho? Porque no va a llegar una adecuada vascularidad sobre todas las vísceras. Entonces ese abdomen va a estar, el abdomen soñado, delgado, ¿no? ¿Ok? Y lo que tenemos es esto, ¿no? ¿Sí? Un feto, en este caso tenemos un neonato, ¿sí? Que va a salir con un bajo peso, ¿no? Y necesariamente va a necesitar cuidados intensivos. ¿Ok? De forma similar, también existe una reducción de la perfusión renal. Entonces, estamos teniendo una vasoconstricción, digámoslo así, una redistribución de flujo hacia órganos nobles. Entonces, al riñón igual va a llegar poquita cantidad al riñón fetal, ¿no? Lo cual produce una reducción en la producción de orina fetal y, por tanto, reducción del volumen de líquido abierto, en presencia de compromiso crónico del feto. Entonces vamos a tener un colismo hidráulico porque está produciendo menos cantidad de orina y la orina aporta a la producción de líquido. Entonces vamos a tener un colismo hidráulico. El pronóstico del feto se piensa que está relacionado tanto con la gravedad como la duración de la hipoxia. ¿Sí? Entonces, dos fenómenos, gravedad y duración. No es lo mismo que una hipoxia se presente alrededor de las 36 semanas, que es más o menos ya una edad viable, que se presente una hipoxia a las 30 semanas. ¿Verdad? Eso es lo mismo. Entonces, gravedad y duración, así como con la edad gestacional del parto. La hipoxia tenderá a aumentar con el incremento de la edad gestacional en los fetos con restricción de crecimiento y que esto producirá una mayor redistribución del flujo sanguíneo. ¿Ok? La incapacidad del feto para alcanzar su potencial de crecimiento, entonces es catalogado como restricción de crecimiento intrauterino. El peso fetal estimado o circunferencia abdominal estará menor al percentil 3. ¿Ok? Pregunta de examen. Doctor, disculpe, ahí me pierdo. Dígame. En algunos objetos se maneja percentil 10. 5, 10 y ahora 3, y esto es menos que eso. 3. Está consensuado que el percentil, si vamos a guiarnos solamente por el peso fetal o la circunferencia abdominal, tiene que estar por debajo del percentil 3. Está acá de los estudios, está ahí. Exactamente. Hay un consenso ahora universal. Percentil 3. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si ese fetito está en un percentil 10? Ahí sí tendremos que hacer uso de nuestra ecografía Doppler para recién clasificarlo como una restricción. ¿Cuándo? Cuando nos salgan patológicos los índices tanto de la arteria umbilical como de la arteria cerebral media y también del índice cerebroplacental. Un poquito más adelante vamos a ver en qué consiste el índice cerebroplacental. ¿Ok? Entonces, si está por debajo del percentil 3, restricción de crecimiento. Si estoy debajo del percentil 10, con un Doppler patológico, restricción de crecimiento. Si estoy debajo del percentil 10, con un Doppler normal, es un pequeño paralelaje estacional. Está restringido. ¿Ok? Entonces tenemos estas dos grandes diferencias. Restricción de crecimiento y pequeño paralelaje estacional. Y vamos a ver también el concepto.
resultados adversos a corto o largo plazo, incluidos eventos hipoxémicos y retraso leve en el desarrollo neurológico. Entonces, habíamos dicho, restricción del crecimiento fetal, ¿sí? Vamos a catalogarlo como de inicio temprano. ¿Cuándo? Cuando se presente antes de las 32 semanas. ¿Ok? Y una restricción de crecimiento tardía cuando se presente después de las 32 semanas. ¿Qué quiere decir? Que hasta las 32, en este, ya vamos a tener una gran variación en lo que es FUM con peso o en todas las ecografías que tenemos. Entonces, ¿sí? Este es más grave, ¿no? Porque se presentó de manera temprana. ¿Sí? Este se va a presentar de las 32 semanitas para adelante. Pero eso teniendo siempre un dato exacto de la fecha de la última regla. No, nunca nos guiamos solamente por la última regla. Yo mejor por la primera ecografía. Pero si tenemos una paciente que tenemos su primera ecografía, coincide todo con la fecha de la última regla, estaba yendo todo bien y llegó a las 32 semanas y ya no creció. Ahí. El problema son las que no llegan a las 32 semanas y no tienen control. Ahí ya están. Pero hay que siempre pedir una primera ecografía. No nos guiemos tanto, como hemos visto el ejemplo antes, no nos guiemos tanto por la fecha de determinación. Siempre guiémonos por la primera ecografía. Ahora, lo que es cierto, lo que dice la doctora, ¿qué pasa si una paciente viene hoy día con una gestación de 34 semanas, según su FUM? ¿No? Según su FUM. ¿Qué otra cosa nos ayuda a seguir, en verdad? Parece que tiene 34. Nunca se olviden de la clínica. No todo es la ecografía, como los ginecólogos ahora lo hacen ver. ¿Sí? ¿Y le midieron? No, no le midieron. Entonces, pues tienen que ir relacionados todos, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tenemos una paciente que viene y está con 34 semanas, primero, la altura uterina no coincide con esas 34 semanas. ¿Cuánto debería tener más o menos la altura uterina? 30 centímetros, ¿verdad? A los centímetros se le aumenta más 4, ¿cierto o no? ¿No es así? No sé la cita cuánto saca. No, es como el interno, ¿no? ¿Cuánto tiene altura uterina la paciente? 40. ¿Por qué? Porque tiene 40 semanas. Entonces, 34 semanas. Esa altura uterina no está coincidiendo. ¿Sí? Ya hacemos la ecografía y tampoco coincide. ¿Sí? Ya tenemos dos factores, ¿no? Dos factores que nos están diciendo, nos están poniendo en duda esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es el siguiente paso que voy a hacer? Yo a esa paciente sí o sí tengo que citarla en una, exagerando 2 semanas. ¿Sí? Mejor si en una, ¿por qué? Porque estoy con 34 semanas, depende cómo me esté saliendo esto, ¿no? Entonces, lo que habíamos dicho, eso hace el embarazo, ¿verdad? Una curva de crecimiento. Entonces la cito una semana después, ¿y qué tengo que tener? Un incremento. Ahora, ¿cuánto crece normalmente el feto? ¿Cuánto sube de peso por semana? Entre 150 y 300 gramos. Entonces voy a notar ese incremento de peso, ¿sí? Y no será lo mismo que pase esto. ¿No? Entonces, si yo me encuentro con esto, no, pues. Si la vuelvo a citar, va a volver a hacer esto. ¿Sí? Cada semana. Entonces, con eso confirmo que esta paciente lo que está haciendo es
la restricción de crecimiento intrauterino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en vez de que haga la curva, está haciendo una meseta, una caída. ¿No? ¿Y el peso de la Entonces, mamá? Porque hay algunas mamás igual que Hay algunas tienen mamás los controles y no suben de peso, nada. claro, puede ser, pero eso El que está tampoco. muy aparte. Eso está muy aparte. Nosotros lo que nos guiamos es por el peso, ¿sí? No por el peso de la mamá. No hay el factor peso de la mamá. Si bien, obstétricamente hablando, eso va a influir. Claro que sí va a influir, ¿no? ¿Por qué? Porque es una mamá carencial. Y seguro, si no está aumentando de peso, y seguro que no aumentó mucho en el embarazo. Es una mamá carencial. ¿Sí? Entonces, de hecho, que sí nos va a dar una restricción. Pero no se olviden que nosotros estamos viendo desde el punto de vista ecográfico. Entonces, sí, para el obstetra sí tendrá que ver condición social, si la mamá aumentó de peso. ¿No? Pero nosotros nos guiamos en el peso. ¿Okay? Entonces, 32 semanas y 32 semanas después tarde. ¿Okay? Entonces, eso es lo que pasa cuando hay un sufrimiento fetal, que nos va a desencadenar la restricción de crecimiento. ¿Sí? Precisamente para valorar esa redistribución de flujo, ¿sí?, se implantó el Doppler fetal. A un principio se creía que nos podía dar un buen dato la aorta torácica. Descendente fue el objetivo de un interés significativo en las primeras investigaciones, ya que se creyó que existía una relación entre la irrigación sanguínea y las vísceras y la perfusión cerebral. ¿A qué nivel se está haciendo el estudio? Descendente. ¿La descendente da algún vasito al cerebro? No. Entonces, no, de la visceral sí nos podría dar, ¿sí? Pero del cerebro no nos da datos, ¿verdad? Dijimos que el Doppler estudia lo que está adelante de la circulación, no lo que está atrás. La aorta torácica descendente ya está muy anterior en relación con la irrigación cerebral. Aunque la onda tiene características típicas y los índices de pulsatividad y la resistencia son constantes a lo largo de la gestación, la hemodinámica de la onda fetal es compleja. El flujo de la aorta refleja el flujo y la impedancia no solo de los vasos sanguíneos viscerales y las extremidades inferiores, sino también especialmente de las arterias umbilicales. Y ese dato ya lo tenemos. Y al estar estudiando las arterias umbilicales, ¿qué estamos estudiando? Placenta. Por tanto, mientras que la hipoxia fetal puede producir alteraciones en la onda Doppler de la aorta torácica, una buena parte de la información deriva de la redistribución del flujo que puede también obtenerse de la información de la onda de la arteria umbilical. Entonces se estaría haciendo prácticamente lo mismo, ¿verdad? Por eso es que ahí recién entraron en consenso para hacer el estudio de las arterias cerebrales de la cabeza. Ahora sí, habíamos dicho que esa redirección de flujo va a favorecer al cerebro. Entonces, para ver precisamente cómo se comportaba la circulación a nivel del cerebro, se hizo el estudio de las arterias cerebrales. Y entre todas se prefirió a la arteria cerebral media. En la circulación intracerebral se detecta mediante el Doppler color desde las 8 semanas de gestación. Era temprano, ¿no? El mecanismo de autorregulación cerebral que asegura el aporte de oxígeno y glucosa al cerebro embrionario es el mecanismo más importante de ajuste posterior ante situaciones críticas de disminución de la perfusión intracraneal. Mediante el Doppler se puede medir la resistencia de todos los vasos que forman el polígono de Willis. ¿Quiénes forman el polígono de Willis?
Arteria cerebral anterior, media y posterior, ¿verdad? Más las comunicantes, ¿no? Eso. De estos vasos, lo más investigado será la cerebral media. Entonces, este es nuestro polígono de Willis, ¿sí? En su porción anterior, el que va a formar el polígono de Willis va a ser la carótida interna, ¿verdad? Va a dar los ramos de la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Más subcomunicante, ¿verdad? Y el tronco basilar nos va a dar las arterias cerebrales posteriores, también subcomunicantes. ¿Ok? Entonces, para realizar el estudio de la cerebral media, nosotros vamos a tener un sitio específico, que primero vamos a empezar a nivel del cráneo. ¿Dónde? Vamos a hacer un corte primero talámico, ¿sí? Un corte axial a nivel del cráneo, ¿sí? Y luego vamos a descender un poco a la base del cráneo, ¿sí? Hemos hecho un corte talámico y luego bajamos a la base del cráneo, ¿ok? Donde ahí vamos a evidenciar al hueso esfenoide, ¿sí? A nivel de la porción media a la mayor del esfenoides y la cisura de Silvius se visualiza obteniendo un corte axial más profundo hacia la base del cráneo. Este es nuestro corte talámico, ¿cierto? ¿Qué era esto? ¿Qué está? ¿Y esto de acá? No está, ¿no? Entonces nuestro corte talámico que tenemos ahí, y de ese corte vamos a ir un poco más inferior. Ese sería una gestación de 20 a 24 aproximadamente. Una semana de 20 para arriba. ¿Esa fotito más o menos es eso? ¿Unas 20? Sí, más o menos. Bueno, eran videos. Entonces vamos a tener nuestro corte talámico y de ahí vamos a ir yéndonos a la base del cráneo, ¿sí? Hasta encontrar estas imágenes hipercongénitas, ¿no? Se ven acá, una que va proximal y otra que va distal. Esas son las alas del esfenoide. ¿Ustedes se acuerdan qué había en la silla churcá? La glándula corporis. ¿Verdad? ¿Ah? Bueno, entonces lo que nos interesa son estas dos estructuras blanquitas que tenemos acá, ¿sí? Las alas de esfenoide. Entonces vamos a colocar el Doppler color y ahí se pinta, ¿ves? Justo sobre estas alitas está la arteria cerebral. ¿Ok? Entonces esta se va a pintar de un trayecto ascendente, color, un flujo anterógrado positivo. ¿Ok? Y nosotros vamos a estudiar en este territorio la arteria cerebral. Ahí, ¿qué hicimos? Bajamos subimos el peréquio, ¿no? Está con aliasis, eliminamos el aliasis subiendo el peréquio. Ahí cerramos la caja, ¿ven? A un principio estaba grande la caja, ahí hicimos, cerramos la caja, ¿no? Solo al vacío. Y luego tenemos entonces nuestro estudio. Si aquí vamos a ver, este es un tiempo real, ahí están las alitas y esas pulsaciones que da esa es la arteria cerebral media. ¿Sí? Hay un flujo pulsátil acá, ¿verdad? Sí, esa es la arteria cerebral inferior, sí, todo el polígono de Willis. Pero la condición es que nosotros veamos
las alas del fenómeno. ¿Ok? El sitio de medición de la arteria cerebral media va a ser a 2 milímetros de su origen. Hemos dicho que el origen le da a la cerebral media la carótida interna. Entonces, de la carótida interna hacia el lugar donde vamos a hacer la medición, 2 milímetros. ¿Ok? Y ahí vamos a trazar el flujo de la arteria cerebral. ¿Cómo es este flujo? ¿De alta o de baja resistencia? De alta. ¿Por qué? Porque la diástole es de poca altura. Eso. Este flujo es de alta resistencia porque su diástole es muy pequeño. Entonces, al igual que la cerebral, que la umbilical o la uterina, vamos a tener también una metodología para su estudio, ¿sí? Una paciente sí o sí que tiene que estar un poco semisentada, sin dinámica uterina, no tiene que haber dinámica uterina, ¿ok? Ausencia de movimientos respiratorios, corporales o hipofetal. Entonces, sí o sí tiene que haber una quietud plena. Vamos a hacer lo que dijimos, un corte axial a nivel de la calota, a nivel de los pedúnculos y las alas del esternón. ¿Sí? Vamos a activar el Doppler color, ahí se va a dibujar todo el polígono de Willis y en la porción proximal de la cerebral media será donde vamos a hacer este. No se olviden, ¿qué sería esto? Traducido en infografía. Zoom, ¿no? Zoom. Ubicación del volumen de muestra en tercio proximal a 2 milímetros de origen de la carótida interna. ¿Cuánto? 2 milímetros. De su origen a 2 milímetros. Ángulo de insolación lo más cercano a 0. Ahora sí, la dirección del vasito nos da eso, ¿no? A este sí podemos sacarlo a 0 grados. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a ver. Un ángulo de insolación lo más cercano a 0. La velocidad de barrido, o sea, ¿cuántas ondas tienen que graficarse? 4 a 6, no más de 10 habíamos dicho, ¿sí? El PRF que evite el aliasing, que en este caso vamos a utilizar un PRF de 20 a 40. Ese es el PRF adecuado para hacer el estudio de la arteria cerebral. ¿Ok? Evitar o no hacer el estudio cuando haya movimiento fetal. No puede haber movimiento fetal. No se debe hacer el estudio. ¿Por qué? Porque si el feto se está moviendo, ustedes van a tener alteración en su onda de flujo. Si hay alteración en la onda de flujo, va a salir una información errónea. Por eso es que no debe hacerse Doppler cuando hay movimiento fetal. No presionar en exceso el abdomen materno porque puede alterar también la onda. El volumen de muestra debe cubrir entre 2 a 3 milímetros al vaso, a la cerebral media. Y luego registramos los índices. ¿Sí? El flujo es de mediana a alta resistencia, siguiendo la evolución de sus índices a un curso parabólico durante el embarazo. La vasodilatación fisiológica entre las semanas 15 y 20 y hacia el término de la gestación refleja el alto grado de actividad metabólica cerebral en estos periodos. La sístole de la arteria cerebral media es mayor que la de las cerebrales anterior y posterior. Entonces, tiene mejor visualización la cerebral media. En la gestación normal se produce un descenso de la resistencia al aumentar la edad gestacional. Sobre todo a partir de las 32 semanas, aún más a partir de las 36,
para aumentar el intercambio de oxígeno, siendo los IP mayores que los obtenidos en la umbilical. Este es un concepto básico. El IP de la arteria cerebral media siempre será mayor en relación con la de la umbilical. ¿Ok? Si yo tengo un IP mayor en la umbilical y menor en la arteria cerebral media, eso es patológico. Nuevamente, la redistribución de flujo. ¿Cuándo se produce una disminución del aporte de oxígeno, hipoxia al feto? Esta reacciona produciendo una redistribución de flujo. La respuesta circulatoria fetal a la hipoxemia y a la asfixia está dada por una rápida centralización del flujo sanguíneo a favor del cerebro, corazón y suprarrenal, ¿verdad? El feto logra así una buena oxigenación de los órganos nobles, pero esto sí, no quiere decir que esta vasodilatación sea un signo bueno. No quiere decir más bien que algo malo está pasando, ¿no? Es el reflejo de una compensación hemodinámica que debe tomarse como señal de alerta para una correcta vigilancia del estado fetal. Sin embargo, en el acné, en el punto más alto de la hipoxia, ¿sí?, la centralización circulatoria no puede ser mantenida. Entonces, ese mecanismo de defensa que tiene, de protección del cerebro y de los órganos nobles secretos, va a tener un momento en que ya no va a resistir y va a producir una descentralización. Entonces, esto ya está grave. No quiere decir que esta descentralización nos diga, entonces ya está volviendo todo a la normalidad. No, esto es peor todavía. ¿Sí? Entonces, nos conviene encontrar un feto mejor centralizado que descentralizado. ¿Sí? El feto experimentará un daño cerebral severo o la muerte, a menos que se produzca su rápida extracción. Entonces, se ha demostrado que el fenómeno de protección del cerebro, caracterizado por un aumento de flujo sanguíneo al cerebro, que puede ser demostrado en el estudio de la cerebral media, por eso que la estudiamos, ¿sí?, en la que se observa una disminución de los valores de resistencia. Entonces, ¿qué habíamos dicho? ¿Cómo era el flujo de la arteria cerebral media? De alta resistencia, ¿verdad? Entonces, cuando hay una centralización, ¿qué pasa? Disminuye la resistencia. Disminución de la resistencia. Ese es el signo que nosotros vamos a ver y nos vamos a dar cuenta que hay una redistribución del flujo o una disminución de la resistencia. ¿Cómo nos damos cuenta que hay una disminución de la resistencia? Con el pico de diástole. El flujo de diástole, ¿qué pasa? Aumenta, ¿no? Ese es nuestro signo que nos va a decir: aquí está pasando algo y esa resistencia que tenía la cerebral media está disminuyendo, ¿sí? El fenómeno de protección del cerebro puede ser transitorio o incluso perderse. Se ha reportado que el índice de pulsatividad de la cerebral media se halla por debajo de los valores normales cuando la presión de oxígeno fetal se reduce. La máxima reducción en el IP se alcanza al valor de la presión de oxígeno fetal, que está por debajo de 2 a 4 desviaciones estándares del valor medio. Si el déficit de oxígeno es mayor, hay una tendencia a que se incremente el IP en la arteria cerebral media por incremento de la presión intracranial.
Entonces, para que se entienda, habíamos dicho que la cerebral media normalmente va a tener una alta resistencia, ¿verdad? Una alta resistencia. Entonces, el flujo de la arteria cerebral media es este, como habíamos visto, ¿no? Eso es lo normal. ¿Qué pasa cuando hay una centralización? Ese flujo del vasito va a tener una baja resistencia. ¿Ok? El fenómeno de centralización, habíamos dicho que es un fenómeno de protección. ¿De quién? Del cerebro y de órganos vitales. ¿Sí? Si continúa esa hipoxia, ¿sí? Habíamos dicho que va a llegar un momento en que este mecanismo de protección se va a debilitar, va a dejar de funcionar. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Un vaso de alta o de baja resistencia? La única que habla es la doctora Hidalgo. Parece que los demás están... ¿Cómo está la resistencia ahí? Alta, ¿no? Entonces, ¿qué me quiere decir ahora? ¿Que está volviendo a la normalidad? Ah, ya sé por qué no me está tomando atención. Bien, entonces, ¿qué pasa? Hay un fenómeno de descentralización. ¿Y entonces por qué se está produciendo esto? Por la hipoxemia. Aumenta la pica. Hay un edema cerebral. Eso. Entonces, al haber un edema cerebral, es un mecanismo que va a hacer que se aumente la resistencia en la cerebral media. Y eso nos dice que hay un deterioro en el cerebro. ¿Sí? Entonces, si el déficit de oxígeno es mayor, hay una tendencia a que se incremente el índice de pulsatividad de la arteria cerebral por incremento de la presión intracraneal. Entonces, la presión intracraneal está haciendo que se aumente nuevamente la resistencia a la cerebral media, resultante del edema cerebral, en asociación con severa hipoxemia, es decir, está bloqueado ya este fenómeno, ya no está funcionando, al incrementarse la presión intracraneal por el edema cerebral con el incremento del IP de la arteria cerebral media. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo pasa desde que está central hasta que se descentraliza? No hay tiempo. Dependerá cuál es el factor que está produciendo la hipoxia, ¿no? ¿Y cómo vamos a saber que es descentralizado y no es que no está centralizado? Seguimiento A ver, ¿qué habíamos dicho al principio? ¿Qué habíamos dicho al principio? Las ondas, solo las ondas. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso. ¿Qué más? El perceptir del peso. No, eso. No solamente en el Doppler, no. No vamos a encontrar una alteración en el Doppler y esto va a estar normal. No. Entonces, sí, vamos a encontrar primero esto patológico. Esto es lo que estábamos diciendo. Si yo voy a encontrar un bebé gordito que está sobre el percentil 10, ¿no?
Entonces seguramente voy a encontrar esta onda. Ahora, no será lo mismo que yo encuentre un feto con percentil de peso debajo del 3 y tenga esta onda. De seguro que ya si encuentro esta onda está pues totalmente patológica. Y también ¿quién va a estar patológica? La umbilical y la uterina, segurísimo, si es una causa de preeclampsia, seguro que no. Todo va relacionado. No se olviden que todo es un sistema. No va por separado, no, todo por separado. Cuando dice edema cerebral, ¿qué vamos a ver? No, y morfológicamente. No se va a diferenciar el edema a nivel ecológico, ¿no? Porque es intersticial, ¿no? No vamos a ver eso. Entonces no se olviden, todo va relacionado, ¿sí? Entonces, siempre tendremos que tomar esto en cuenta. Cuando ustedes hacen una ecografía, tienen esta onda, y en la siguiente ecografía hacen una ecografía, tienen esta onda, entonces preocúpense cuando esto pasa. No tan así cuando siga manteniendo esto, porque eso no quiere decir que se sigue manteniendo el fenómeno de protección. Pero si pasa acá, eso sí, hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Cuando vamos a la resistencia, son ondas de alta resistencia. Claro, esta es una onda. De alta resistencia, estamos hablando de las ondas de la cerebral media. Pero cuando ya está de baja resistencia, porque también podría hacer un diseño. Una descentralización. Claro. Cuando hace una descentralización pasa esto con el efecto de onda, ¿no? Entonces siempre mirar eso, ¿no? La relación del índice de resistencia de la cerebral media respecto al índice de resistencia del umbilical debe ser alrededor de 1, con un rango normal de 1.033 más o menos 0.19. Valores del índice de pulsatilidad inferiores al 5% para la edad gestacional deben ser interpretados dentro de un contexto de sospecha de hipoxia fetal como un mecanismo activo de vasodilatación cerebral. Aquí umbilical era todo. Esta con esta, ¿no? La cerebral media con la arteria umbilical. En general, valores absolutos del P menor de 1.2 deben hacer sospechar una redistribución de flujo sanguíneo en la cerebral media, ¿no? Pero habíamos dicho, siempre ingresen el P en la calculadora. No nos manejemos con valores absolutos, sino siempre con percentiles. ¿Ok? Entonces, ahora sí, este flujito ascendente que vamos a ver que va a estar de manera oblicua, tiene que verse bien vertical, y esa es la arteria cerebral media, ¿sí? Acá tenemos un flujo de la arteria cerebral media que está normal o patológico. Normal. Hemos dicho que siempre primero vean el espectro y luego vamos a obviamente ingresar el valor a nuestra calculadora. ¿Ok? Entonces, esta es una arteria cerebral media de alta resistencia. ¿Ok? ¿Qué tal acá? Aumenta la diástole y por lo tanto no disminuye la resistencia. 1.24 del P y aquí 2.15. Entonces, en relación esta con esta tiene mayor resistencia que la otra. ¿Ok? No se olviden eso, ¿sí? En la arteria cerebral media es necesario identificar el flujo de diástole. Entonces, si yo tengo un flujo en la arteria cerebral media que tiene alta resistencia, todo está yendo muy bien. Si yo tengo un flujo de baja resistencia en la arteria cerebral media, eso quiere decir que hay una hipoxia fetal. ¿Sí? Hay una hipoxia fetal. Si esto continúa así, bueno, habrá que valorar otros vasitos para sacar al bebé, porque dijimos, la hipoxia tampoco es buena.
¿Sí? Ahora, si este espectro se vuelve a convertir aquí, ¿qué pasó? Descentralización. ¿Ok? Entonces, el proceso que sufre la onda de la arteria cerebral media cuando el feto está en una hipoxia, ¿no? Aquí normal, aquí hay una vasodilatación y aquí hay una plena vasodilatación. Ok, entonces aquí ya se produjo un fenómeno de redistribución del flujo. ¿Ok? ¿Quedamos claros en qué consiste el estudio de la arteria cerebral media o no? ¿Qué estudia la cerebral media entonces? Hipoxia fetal. ¿Sí? Hipoxia fetal. Si el feto está con hipoxia, esa arteria cerebral media se va a enterrar. ¿Ok? Bien. Ahora, habíamos dicho que vamos a tener una relación, es la relación o índice también llamado, el índice cerebro-placentario, correlación cerebro-placentaria. ¿Sí? ¿En qué consiste? Es una relación en la que se va a valorar precisamente el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media en relación con la arteria umbilical. Ese índice de relación siempre tiene que ser mayor a 1. Si es mayor a 1, está normal. Si va a ser inferior a 1, va a estar patológico. ¿Para qué me sirve el índice cerebroplacentario? Este índice cerebroplacentario es un marcador precoz de redistribución de flujo. ¿Ok? ¿Quedamos bien? ¿Se entiende? ¿Qué es el índice cerebroplacentario? Es un marcador de ¿Eh? distribución de flujo. ¿Qué era? Es un marcador precoz de distribución de flujo. Así. Es un marcador precoz. Distribución de flujo. Aquí voy a tener la arteria cerebral media y aquí la arteria umbilical. ¿Qué pasa con la arteria cerebral media cuando se pone patológica? La arteria cerebral media. Hay Disminución de resistencia. Aquí vamos a ver resistencia mayor. ¿Qué va a pasar? Cuando está patológica baja la resistencia. ¿Ok? Aquí vamos a poner que voy a tener un percentil 95. Y aquí un percentil 5. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Qué pasa con la arteria umbilical? ¿Tiene mayor o menor resistencia? Menor resistencia, ¿verdad? ¿O mayor resistencia? Menor. ¿Cómo se pone patológica? Aumenta la resistencia. Cuando aumenta la resistencia. Bien. Aquí nuestro percentil, vamos a ponerle 5. ¿Y aquí el percentil? 95. ¿Ok? Cuando valoro la arteria umbilical, ¿qué estoy valorando? Reducción placentaria. Cuando valoro la cerebral media,
hipoxia fetal. ¿Sí? Bien. Pero si aquí ya me está diciendo la cerebral media, cuando se ponga patológica voy a tener hipoxia, en este caso voy a tener una redistribución de flujo, ¿verdad? ¿Para qué voy a hacer el índice cerebroplacentario? Aquí la umbilical se va a poner patológica cuando supere ¿cuál? El 95% del Y perceptible. aquí la cerebral media cuando supere El 5% Eso. perceptible. Y entonces acá va a caer el índice cerebroplacentario. ¿No? Entonces, ¿qué me está diciendo este índice cerebroplacentario? Yo voy a identificar ese cambio en los flujos antes de que tus percentiles por separado se vuelvan patológicos. Patológicos. ¿Digamos? Entonces, por eso que el índice cerebroplacentario es un marcador precoz. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, el índice cerebroplacentario compara las resistencias cerebrales frente a las umbilicales, aportando mayor información sobre la hemodinamia fetal. Cuantifica la redistribución del gasto cardíaco y en condiciones normales este índice es mayor a 1. Valores menores a 1 señalan redistribución de flujos aún con arteria umbilical normal. ¿Ok? Entonces estamos viendo el por qué se utiliza el índice cerebroplacentario. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de índice cerebroplacentario? ¿Algo que no haya quedado en claro? ¿Qué dice? Cuando estaba explicando todo sobre qué es el índice cerebroplacentario, no lo pude comprender en sí el concepto que me dio. Es una relación que vamos a tener entre lo que va a ser la arteria cerebral media y la arteria umbilical. Es una división que vamos a hacer entre los IPs. Esa es, ¿sí? Entonces se hace esa división entre los dos IPs y ese resultado que nos salga, igual lo vamos a introducir en nuestra calculadora. Hagamos un ejercicio. Saquen su teléfono, hay calculadora fetal Barcelona. Y vamos a hacerlo por separado. Vamos a poner ahí IP primero, la edad gestacional. Ahí vamos a poner una edad gestacional de 35 semanas. Edad gestacional, 35 semanas. Días 0. Semanas 35, días 0. Vamos a hacer que la arteria cerebral media, arteria umbilical, el IP de la arteria cerebral media, vamos a ponerle 1.5. Y de la arteria umbilical vamos a ponerle 1.2. A ver, saquemos con su IP por separado. Primero arteria cerebral media y luego arteria umbilical.
Entonces nos vamos a Doppler, luego nos vamos a arteria umbilical, es la primera que aparece, ¿verdad? 35 semanas, ponemos en semanas, luego días, y luego colocamos el IP de la arteria umbilical, que sería 1.2. 1.2. ¿Cuánto nos sale? Percentil 81. 81. Percentil 81, resultado normal. Normal. ¿Sí? Estamos en un percentil 81. Nos falta para el 95, ¿verdad? Pero estamos con 80. Ahora vamos a poner la arteria cerebral media. Ponemos 35 semanas, 0 días. Y nuestro índice de pulsatilidad está con 1.5. Calculamos y nos sale un percentil 17, un resultado normal. Ahí estamos perfectos. ¿Sí? Ahora, para el índice cerebroplacentario, que es el que está abajo, igual también colocamos la edad gestacional, que son 35 semanas y 0 días. Nos pide ahí el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media y nos pide el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical. Y calculamos. ¿Y qué nos sale? Ahora se dan cuenta. Porque hay que hacer el índice cerebroplacentario. 4. Patológico. ¿Estamos bien? ¿Se entiende o no se entiende? Aún cuando los dos parámetros estén fisiológicos. Exacto. ¿Por qué habíamos dicho? Porque hasta que se convierta esto o esto, donde lo toma para patológico, este ya va a tener una alteración. ¿Entiende? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda, pregunta? Dígame, doctor. ¿El índice? No dijo igual. ¿De cuál? ¿De ahí? Un índice de pulsatividad. Pero ahí están los valores de la media y sacas, pero que yo sepa. Eso es lo que quiero decir. La umbilical, 4. Patológico. Ajá, el percentil. índice cerebroplacentario. ¿A usted cuánto le salió? Ahí estamos. Sí. 4 le salió, ¿no? Y este cero. Ahora acá. Primero aquí, umbilical. Claro, ¿cuál primero va a ser? ¿El umbilical o el umbilical o Las semanas y los dos. Claro, edad gestacional, días Cero, de de la cerebral media pulsatividad de 1.5 que puso. 1.2. Claro, sí está 35 días 0. Sí. La cerebral, ahorita estamos con la media, es 1.5. Ajá. 1.5 es lo. Doctor, ¿me puede ayudar, por favor? ¿Cuánto se ¿Por qué no le puso la 1.5? Allá está, de la cerebral media, ¿ves? Arteria cerebral media. Ahora ya le calculo. Doctor, es que te digo, menor de 1.2 en la cerebral media, índice de pulsatilidad. 1.5. ¿Cuánto nos da? Olvídense de valores Ay, no de hay. referencia. ¿Por qué le sale eso? Olvídense. Ah, Hay- entonces, ¿cuál es la primera? Tienen 1.5 y le va y está normal. No, Es muy relativo. ¿Por qué? 1.2. Porque tenemos una edad gestacional amplia. A la De 20 a 37, 38. Entonces,
margen muy amplio, no hay un valor fijo. No hay. Bueno, conclusión. En esta paciente, ¿cuál sería? Pero, ¿cuál es nuestra conclusión? ¿Cuál es La la redacción de la umbilical y de la arteria cerebral media es 1.5. conclusión? Ese resultado que sacaron de esta paciente. Normal, está bien. Ahora de la otra lo hace lo mismo. Es que esta es de la cerebral media. Yo la umbilical. Usted dice la umbilical, En el ejemplo que hicimos, el paciente de 4 es patológico, bajo, 1.5. Es que el otro era 2. Ya, ese. Ahora ahí abajito ya está la cerebral placentaria. Yo pusiera de acuerdo a porque en el ejemplo se ve igual. placentario. Ahora lo ponen los dos valores de cerebral media y de la umbilical. O redistribución de umbilical. ¿Quedamos bien? ¿Quedamos bien? Sí. Vuelvo a preguntar, ¿quedamos bien? ¿Está bien? Es Ese es patológico. ¿no? Teniendo valores de arteria cerebral media y arteria umbilical normales. ¿Cierto? A eso es lo que nos vamos. Como con valores normales me sale un índice que es más precoz patológico. ¿Ok? Ok, entonces esto es lo que habíamos visto, ¿verdad? Arteria umbilical, ¿qué pasa cuando está normal y se va volviendo patológica? Ausencia de diástole y diástole reversa o invertida. Y en la cerebral media que tenemos, una cerebral media de alta resistencia y lo patológico es que se vaya a baja resistencia. Entonces, hay un deterioro tanto de la placenta como también del cerebro, del feto, ¿no? Y ahora vamos a ver un poquito lo que es el ducto venoso, también su patología, pero antes vamos a ver el istmo aórtico. Y lo vamos a ver después de nuestro receso comercial.